En el presente video se va a explicar cómo podemos trabajar en modo depuración en el compilador C++ Builder. La opción que vamos a requerir para trabajar en modo depuración pues es ir al menú ejecutar, al menú run, y vamos a tener la opción step over o tecla rápida F8. Para los programadores que están acostumbrados a trabajar en Turbo C++ 3.0, existe la versión Trace Into F7, que es la que se utiliza en el Turbo C++ 3.0. Sin embargo, en este compilador sirve para trabajar una depuración en modo ensamblador, que no es lo que se quiere. Entonces, pues va a ser la tecla rápida F8. Entonces presionamos F8 y en ese momento se habilita la ejecución en modo depuración. Se puede apreciar porque aparece con un resalte ahí, con una línea como de color rosa. Entonces presionamos F8 y la primera instrucción pues es la declaración de variables, y la apreciamos porque automáticamente nos aparece la visualización de las variables locales. Entonces aparece la variable Fahrenheit y Celsius con valores no determinados. Entonces F8 nuevamente, se ejecuta printf, ahora viene la lectura de scanf y parece que no sucede nada. Lo que pasa es que las ventanas de ejecución y del ambiente de trabajo no están sincronizadas. Entonces, bueno, pues habrá que habilitar la ventana, ¿sí?, la ventana de trabajo de la pantalla de salida, y bueno, pues se escribe los grados Fahrenheit, que es lo que nos está solicitando. Le damos continuar o aceptar y pues volvemos al ambiente de C++ Builder. Pues vemos, se aprecia que Fahrenheit fue leído adecuadamente, tiene el valor de 98. F8 podemos apreciar que Celsius fue calculada adecuadamente, 36.66667, y después viene el despliegue de la variable. Si quisiéramos ver cómo se está comportando la salida, bueno, pues podemos activar nuestra pantalla de salida y ver que todo está correcto. Bien, volvemos a la ventana del ambiente, F8, y se ejecuta pues la pausa, ¿no? Si queremos interrumpir la ejecución en modo depuración, pues podemos recurrir aquí al icono que nos permite resetear un programa, o la opción con la tecla rápida control F2. Entonces de esta manera pues sale ya de ejecución nuestro programa. Bien, pues explicando el operador molde como se ha hecho también para las otras versiones del compilador, pues vamos a hacer un cambio que hemos mencionado que aparentemente es inofensivo, ¿no? Como es cambiar el orden de la ejecución de 5/9 dentro de la expresión. Esta modificación, de acuerdo a nuestros profesores de secundaria, pues es inofensiva, ya que tanto en la suma como en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, eso es en la vida cotidiana. En la programación veamos qué sucede. Hacemos el cambio y ejecutamos el programa. Entonces escribimos 98 y el resultado es 0. Bien, ¿por qué haciendo ese cambio que conceptualmente parece inofensivo aquí da problemas? Bien, pues porque aquí la primera operación que se ejecuta dentro de la expresión es la operación 5 entre 9. 5 es un número entero, 9 es un número entero, entonces el compilador toma una decisión por omisión. ¿Cuál? La de entregar pues entonces el resultado como si esto fuera una división entre enteros. Entonces la división entera de 5 entre 9 pues es 0, y por lo tanto multiplicada por Fahrenheit menos 32, pues no importa el valor que se haya leído, siempre el resultado nos dará 0. ¿Cómo nos damos cuenta de estas situaciones? Nos damos cuenta de estas situaciones gracias al trabajo en modo depuración. Entonces presiono la tecla
F8 o bien podemos ir al menú ejecutar, la opción Step Over e ir presionando F8. Entonces podemos apreciar en la ventana de variables locales cómo se van compartiendo las variables. Entonces activo la pantalla de salida para darle lectura al dato y aquí vamos a ver cómo se comporta la variable Celsius después de la fórmula. Entonces activo la ventana del programa F8 y podemos apreciar aquí que Celsius da 0. Entonces eso nos da, la depuración nos da el lugar exacto donde se llevó a cabo la anomalía que estamos buscando. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la división entera? Bueno, pues basta con que alguno de los dos números lo convirtamos a flotante, ¿no? Eso se logra pues dándole al 5 el valor de 5.0. Bien, interrumpo la ejecución de este programa para que ejecute con la modificación y se aprecie que el problema fue resuelto, ¿no? Si no trabajamos en modo depuración, este tipo de errores o de anomalías es muy difícil de visualizar y podemos pasarnos mucho tiempo revisando nuestro programa. Bien, esto aplica para cuando se trabaja con variables, pero ¿qué pasa si se trabaja bien con constantes, perdón? ¿Qué pasaría si trabajáramos con variables y quisiéramos la división flotante fraccionaria de dos variables enteras? Bueno, pues ni modo que le indiquemos que una de las dos se vuelva a 0.0, ¿va? Eso pues no se puede, es totalmente incongruente, ¿no? Entonces tenemos que recurrir pues al operador molde que se describe a detalle en los materiales, ¿no? Entonces basta con hacer que cualquiera de las dos variables, ya sea la variable A o la variable B, pues tengan un comportamiento de acuerdo al tipo de dato que se desea. Si hacemos este cambio, bueno, pues ya sea con el flotante o con el doble, pues entregará la división entera. Hay lenguajes de programación que deciden entregar un operador para división entera y entregar un operador independiente para división fraccionaria. En este caso el lenguaje C no, el lenguaje C decide que sea el mismo y por lo tanto pues hay que tener cuidado cuando se utiliza el operador de división con diferentes tipografías de datos.